nuevamente con ustedes. Ya hoy es el último domingo que estaré para luego salir con nuestro hermano Bermúdez hacia Brasil, vía Venezuela, Bolivia, Paraguay y luego Brasil. Después regresaremos ya hacia Puerto Rico. Estaré algunos días en estas actividades, pero el mensaje continuará aquí con ustedes para que sigan siendo alimentados. Nos reíamos un poquito de las cosas que le suceden al hermano Bermúdez. Esto sucede así en estas labores, porque no todo el mundo comprende lo duro que hay que trabajar en la obra para hacer que el mensaje llegue a la gente. Y si uno se desanima porque 2 o 3 ignorantes se ponen a hablar en una forma negativa sin saber el valor de la labor de una persona como nuestro hermano Bermúdez, pues si él se llega a desanimar, dejaría de hacer lo que debe de hacer en favor de la obra de Dios por 2 o 3 que uno no sabe si a lo último van a ser borrados del libro de la vida. Que uno no sabe si están en una sección o en la otra, y por ello pues si uno se pone a hacerle caso y a oír comentarios negativos de otras personas, se afecta a uno, se desanima a uno y perjudica a otras personas que están interesados en recibir la palabra y perjudica el plan de Dios. Bueno, con los molestosos solamente lo que hay es una cosa para ellos, y es dejarlos que ellos brinquen y salten, y a lo último que sea quitado el nombre de ellos del libro de la vida, porque si no pueden estar en paz aquí, pues allá no pueden estar. Así es que, y ahí dice, el que le quite o le añada, su nombre será quitado. Así es que, pero los entendidos entienden y saben las cosas que son necesarias en la obra de Dios y el propósito por el cual se hacen todas las labores en la obra de Dios para beneficio de toda la gente, los cuales están incluidos en el programa de Dios. Imagínense, en el tiempo de todos los profetas del pasado, de todos los apóstoles, del mismo Señor Jesucristo, había muchos comentarios negativos, porque el que quiere hablar en contra de algo, en contra del plan de Dios, lo que hace es hablar en contra de los instrumentos de Dios, y son instrumentos entonces del diablo esas personas sin darse cuenta. Y después algunas veces vienen con la excusa, ay, pero yo no lo sabía. Para los que no lo sabían, lo último que van a saber es que sus nombres fueron quitados del libro de la vida. Bueno, Dios no tiene que soportar a personas así que por ignorancia vengan. Lo mejor es que los que no entienden se callen la boca y ayuden a los que están trabajando para que la obra siga hacia adelante. Ya pues, con los de afuera que hablen en contra de la obra es suficiente. Ninguno de nosotros se debe prestar para hablar en contra del programa de Dios. Bueno, ya ustedes saben que en los tiempos pasados allá hablaban de Juan el Bautista porque no comía, sino que no comía como las demás gente comían, sino miel silvestre y langosta, de esas que se comían las plantaciones, y ese era su alimento, y por eso la gente hablaban de él. Decían que estaba loco. Y cuando llegó Jesús, que comía de todo, dicen, este es comelón. El otro no era comelón y este es comelón. Y no solamente eso, sino que va, come y bebe con los pecadores. Va allá a las casas de los publicanos y va allá, lo invita y allá come de todo. Y sus discípulos ni se lavan las manos, como es la costumbre del pueblo religioso. O sea que hacen un montón de cosas muy diferentes a como deben de hacer. Y no solamente eso, sino que hay un montón de cosas más
que hace él y hacen sus discípulos, lo cual no es muy bueno, y entonces pues hablaban malísimo de él. Pero Jesús le dijo, bueno, cuando vino Juan, el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De los hombres o del cielo? Entonces se callaron la boca y Jesús le dijo, bueno, cuando Juan vino bautizando, los publicanos y las rameras se bautizaron y ustedes no lo hicieron. Entonces los publicanos y las rameras eran los que ¿qué? Los que creían, los que recibían a esos mensajeros de Dios, y ellos pues podían hablar de que los lugares y las personas que recibían y le preparaban comida a Jesús y a sus discípulos eran esa clase de gente. Pero él y sus discípulos, sabiendo que el mensaje era para la gente, no miraban en qué condición estaban la gente, sino ellos lo que miraban era que tenían un mensaje para la gente, y los que lo recibieran, esa eran la gente que estaban escritos en el libro de la vida. No importa la condición en que estuvieran. Y aunque los vieran metidos en esos lugares, ellos iban. Porque ellos iban porque tenían algo para la gente. Bueno, ¿qué dijo el Señor para el tiempo de la gran cena? Los que son dignos no quisieron venir. Por lo tanto, busquen a buenos y a malos. Así es que se llene la casa, porque no se va a perder la cena que está preparada. Y esa cena es de no pan literal, sino de palabra de Dios. La cena es la comida más importante. El desayuno es una cosita pequeña. El almuerzo, la gente que trabaja, es bien livianito para uno no estar lleno. Y después la cena es la comida principal. Y eso es lo que él dice que habrá en el tiempo final. Y ahí los que van a entrar serán buenos, muchos, otros malos, pero no le vamos a mirar la cara a la gente, sino lo que vamos a mirarles es que van a venir y van a ser bien recibidos. No vamos a estar criticando a nadie, ni que si es bueno o que si es malo. Todos delante de Dios van a ser buenos porque han aceptado y han recibido la invitación de parte de Dios. Y nos van a ver con los buenos y con los malos. Así es que vamos a tratar con todos para que reciban la bendición de Dios. Y el que se quiera aislar porque crea que es demasiado bueno, pues va a ser como hicieron los que rechazaron la invitación. Pero la casa del Señor se va a llenar y toda esa gran cena, esa gran comida va a ser usada. Y esos son los que van a recibir la bendición de Dios en el tiempo final. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo unas palabras: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad revelada. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La verdad revelada es lo más importante que una persona puede recibir. Es lo más importante que una persona puede oír. Y es lo más importante para la vida de una persona. Porque la verdad revelada es lo que le trae la libertad. Por ejemplo, cuando una persona conoce las matemáticas, pues es una persona que tiene libertad para bregar con números. Está libre. Pero si no conoce las matemáticas, pues es una persona presa, es una persona esclavizada, la cual no puede trabajar, bregar con los números. Si necesita contar su dinero,
tiene que buscar a alguien que sepa contarlo, porque no sabe de números. Una persona que no sabe leer y escribir es una persona que está esclavizada en la ignorancia. Por lo tanto, si necesita hacer una carta, necesita una persona que se la haga. Si va a leer una carta, necesita a alguien que se la lea. Y si es algo muy personal, el secreto de esa carta lo va a saber otra persona y ya no es un secreto. Y si va a escribirle un secreto, ya también lo va a saber otra persona. Porque esa persona no está liberada, no está libre, porque no conoce las letras, no conoce el leer y escribir. Y así en cada cosa acontece. Ahora, lo más importante para la vida del ser humano es la verdad revelada de Dios. No hay otra cosa más importante que la persona necesite conocer que no sea la verdad revelada de Dios para el tiempo en que Él vive. Porque la verdad revelada de Dios para el tiempo en que la persona vive es la revelación del programa divino para ese tiempo. Y si la persona vive en una edad o dispensación y no tiene la verdad revelada para ese tiempo, esa persona está esclavizada en la ignorancia espiritual. Está esclavizada en la falta de conocimiento de los planes y propósitos divinos y es arrastrada de un lado hacia otro. Es arrastrada por las diferentes ideas e interpretaciones humanas que la gente tiene aquí en la tierra. Puede ser arrastrada esa persona por la filosofía de tal o cual filósofo. Puede ser arrastrada esa persona por la manera de pensar de tal o cual país o por la manera de pensar de tal o cual religión. En los días de Noé, las personas de aquel tiempo creían en Dios. Porque solamente hay un grupo muy pequeño de individuos que dicen que son ateos. Pero cuando usted los examina en realidad, no son tan ateos como ellos dicen que son ateos. Algunas veces se dan un golpe en un dedo o un pinchazo y dicen, ¡ay, Dios mío! Y eso que son ateos. Si no fueran ateos, entonces hablarían más ampliamente acerca de Dios. Pero siempre se les zafa algo en donde ellos dan a conocer que creen en Dios, pero a su manera. Pero no se puede creer en Dios a la manera de uno, sino a la de Él. Y para creer en Dios a la manera de Dios, se necesita la verdad revelada para el tiempo en que uno vive. De otra forma, no se puede creer en Dios conforme al plan de Dios. Y entonces no se pueden recibir los beneficios divinos para el tiempo en que uno vive. En el tiempo de Noé había muchas religiones. Cada religión creía en Dios de acuerdo a la teología y filosofía de su religión. Pero para aquel tiempo la verdad fue revelada. Y la verdad revelada mostró que había una forma para creer en Dios, la cual fue revelada en aquel tiempo. Y toda revelación divina ha venido a través de los tiempos, a través y a los profetas de Dios. La verdad revelada siempre ha venido en esa forma.
Y en aquel tiempo había un hombre llamado Noé, al cual la verdad le fue revelada. Él la recibió porque tenía las dos conciencias juntas y podía tener contacto con el mundo espiritual, con el mundo divino. Y Dios podía comunicarse con él. Y a él le podía ser revelada la verdad divina para aquel tiempo. Él la recibió, la creyó, la proclamó e hizo de acuerdo a la verdad revelada para aquel tiempo y recibió la bendición de Dios y con eso evitó el juicio divino. Porque conociendo la verdad se es libre. No hay forma de ser libre sin conocer la verdad. La verdad divina trae la libertad. La verdad divina trae la bendición divina. La verdad divina trae el conocimiento divino de las cosas que Dios ha prometido dar a conocer en el tiempo en que uno vive. Y no hay otra forma para conocer los planes y propósitos divinos si no es a través de la verdad revelada para el tiempo en que uno vive. Nadie en el tiempo de Noé sabía lo que Dios habría de hacer en aquel tiempo, sino aquel que recibió la verdad revelada. Y los que quisieran conocer lo que Dios habría de hacer, tenían que conocer lo que Dios habría de hacer a través de esa verdad que fue revelada a aquel hombre y que aquel hombre dio a conocer en aquel tiempo. Resistir aquella verdad revelada era resistir a Dios. Resistir aquella verdad revelada era permanecer en la ignorancia espiritual y era colocarse en el lado negativo de la vida. La vida siempre tiene dos lugares para el ser humano: el lado positivo y el lado negativo. Por eso Dios dice: pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice: escoge la vida para que vivas. ¿Por qué? Porque si no escoge la vida, automáticamente queda en el lado negativo y automáticamente en ese otro lado lo que hay es muerte. Por eso la verdad revelada es necesaria para aquellas personas que quieren vivir por toda la eternidad, porque la verdad revelada es lo que le da el conocimiento al individuo para colocarse en el lado de la bendición divina, en el lado positivo de la vida, y para así ser libre de la ignorancia y así conocer entonces, por ende, el programa divino para el tiempo en que vive. En cada tiempo la verdad revelada es el programa que Dios está desarrollando en ese tiempo. En el tiempo en que apareció el Señor Jesucristo, Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará, os hará libres. Y Él también dijo: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Reveló a los niños esas cosas divinas, ese programa divino que Él estaba llevando a cabo en esos días, porque así le agradó a Dios.
Porque Dios prende al sabio en su propia sabiduría y enloquece la sabiduría de los sabios, o enloquece al sabio en su propia sabiduría. Y con sabiduría humana no se puede conocer el programa de Dios, sino por la verdad revelada. Y la verdad revelada viene ¿de dónde? De arriba, del cielo. Por eso en una ocasión el Señor le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Comenzaron a decir, unos dicen que Elías, dicen que es Elías. Muchos decían que Jesús era Elías. Otros dicen que Eliseo. Otros dicen que eres Juan el Bautista. Y otros dicen que tú eres alguno de los profetas, uno de los profetas que ha resucitado. Entonces el Señor les pregunta a ellos: ¿y ustedes, quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Que soy yo. Pedro le dice: tú eres el Cristo, el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló nadie a través de sabiduría humana, no lo aprendiste en ningún seminario, no lo aprendiste en la sinagoga a través de la conferencia o mensaje que dio el ministro en alguna de las sinagogas o el sumo pontífice allá en el templo en Jerusalén, porque allí no dicen que yo soy el Hijo del Dios viviente, allí no dicen que yo soy el Cristo, allí dicen que yo soy Belcebú, que tengo demonios, allí dicen que yo soy samaritano. Ese es el mensaje que predican allí acerca de mí. Pero eso que tú dices, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te fue revelado aquí por alguna persona con sabiduría humana, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque esa enseñanza de que Jesús, aquel hombre, aquel era el ungido para aquel tiempo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso no era enseñado en la tierra, sino que esa enseñanza venía del cielo. Porque esas cosas son el programa de Dios y son la verdad revelada, y la verdad revelada viene ¿de dónde? Del cielo. Y Jesús le dijo: tú eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo la verdad revelada para su tiempo. Y la verdad revelada era que Jesús era el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Era quien era la promesa divina para aquellos días, cumplida en carne humana conforme a lo que Dios había anunciado. ¿Era qué? Era el programa divino realizado en medio de los seres humanos. Y esa verdad revelada es lo que tiene valor para el ser humano cuando la recibe, porque es ahí en donde la persona recibe la bienaventuranza divina, porque tiene la verdad revelada de su tiempo, tiene la revelación del programa que Dios está llevando a cabo en su día. ¿De qué le vale a una persona vivir en esta tierra y no saber lo que Dios está haciendo? De nada le sirve. Viene a ser un individuo que ha existido, pero que no existirá en el futuro, porque no ha tenido la verdad revelada para su tiempo. Pero
la verdad revelada tiene que venir en cada tiempo y tiene que venir por obligación. No es que si la gente quiere o no quiere. Es que tiene que venir porque Dios no hace nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y si Dios tiene una edad o una dispensación, Él tiene que revelar ese secreto, y eso es la verdad revelada. Y por eso en cada tiempo Él ha tenido mensajeros, profetas, para traer la verdad revelada. Y son bienaventurados aquellos que reciben la verdad revelada, porque son entonces libertados de la forma de ver y entender las cosas de Dios como le entiende el resto de la humanidad, y vienen a entenderla en la forma en que Dios la entiende. Y entonces esas personas pueden decir: nosotros tenemos la mente de Cristo, como decía el apóstol San Pablo, y no por orgullo, sino en humildad, en sencillez. Y pueden entonces decir: el programa de Dios para nuestro tiempo es este, porque la verdad ha sido revelada. Y aunque no concuerde con la forma de pensar de las religiones modernas, eso en ningún momento podrá desanimar a aquellos que reciben la verdad revelada. Porque en los tiempos del pasado, cuando Dios ha enviado su verdad, cuando Dios ha revelado la verdad para el tiempo en que Él está haciendo su obra, casi nunca ha concordado con las religiones presentes en cada edad o dispensación. Cuando Noé, el mensaje de Noé, la verdad revelada que tenía Noé, no concordaba con la forma de pensar de las religiones de aquel tiempo. De seguro todas las religiones y todos los líderes religiosos podían decir: Dios no podrá hacer una cosa como esa. Dios destruir a la humanidad así y con un diluvio. Dios no haría eso. Dios es amor. Pero casi nunca dicen lo otro. Es también fuego consumidor. Dios es un Dios amoroso, pero es un Dios celoso. Y dura cosa es caer en las manos de un Dios airado, de un Dios que es fuego consumidor. Por eso queremos siempre tener la verdad revelada, porque al tener la verdad revelada nos podemos colocar en el lado positivo de la vida para hacer las cosas en la forma en que Dios ha determinado que se deben hacer en ese tiempo. Y si se hacen las cosas en la forma en que Dios ha determinado que se deben de hacer, vamos a tener a un Dios ¿qué? A un Dios contento con nosotros. Vamos a tener a un Dios que va a manifestar su amor y su bondad hacia nosotros. Pero si hacemos contrario a como Dios desea que se haga, no lo podremos tener contento nunca. Porque Dios coloca delante del ser humano la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y para poder recibir la bendición, se necesita tener la verdad revelada para el tiempo en que uno vive. La verdad revelada para el tiempo de Jesús era conocer la obra de Dios para aquel tiempo. Por eso le dijeron al Señor en una ocasión, le preguntaron: ¿qué haremos para hacer la obra de Dios? Él le dijo: la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado.
Porque si se cree en el que Él ha enviado, entonces Él le da a conocer a la gente la verdad divina para ese tiempo, y entonces la gente tiene la verdad revelada para ser conforme a los planes de Dios y para estar creyendo conforme a el programa divino. Una persona que no cree conforme al programa divino, por más que diga que cree en Dios, no va a agradar a Dios. Porque para agradar a Dios hay que hacer conforme a los planes de Dios. Así es que la verdad revelada es lo que realmente necesita todo ser humano en esta tierra para poder hacer las cosas que se deben hacer en ese tiempo y así agradar a Dios. Mire, orar, ayunar, dar limosnas o ofrendas y todo eso es bueno. Pero en el medio del pueblo de Israel en los días de Jesús hacían todo eso. Y Dios no estaba agradado con esa gente, aunque hacían todo eso. Porque lo que tiene valor delante de Dios es el programa que Él tiene para ese tiempo. Y si la persona no lo conoce, ¿cómo podrá la persona hacer la obra de Dios, que es creer en el que Él ha enviado? Y el que Él ha enviado da a conocer todo el secreto del programa de Dios para ese tiempo. Y a medida que Él da a conocer ese programa divino, a medida que Él hace eso, es que podemos entonces creer en la obra de Dios. ¿Cómo se va a creer en la obra de Dios para un tiempo si no se conoce? Pero la verdad revelada da a conocer todas esas cosas y las personas entonces son libres. Y al ser libres, entonces las personas podrán hacer todo lo que hay que hacer para ese tiempo. La verdad revelada se necesita en cada edad y en cada dispensación. Para comenzar una edad, se necesita la verdad revelada de esa edad para dar comienzo esa edad. La recibe el mensajero de esa edad, la proclama y comienzan a llegar las personas que están escritas en el libro de la vida. Porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, la verdad revelada para ese tiempo, y me siguen. Seguir la verdad revelada para el tiempo en que se vive es seguir al Señor, porque esa es la voz del Señor. Ahora fíjese, en el Señor en una ocasión dijo, nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo. O nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo. ¿Y quién más lo podrá saber? Aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. ¿Quién es el que lo revela? El enviado. El enviado lo revela ¿con qué? Con la verdad revelada para ese tiempo. Por eso Él dijo, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Porque, fíjense, para conocer la obra de Dios de los días de Jesús, había que escuchar, se tenía que escuchar el mensaje que el Señor Jesús estaba dando, en donde estaba siendo revelado todo el misterio, todo el secreto de la obra que Dios estaba haciendo en esos días. No había otra forma. Juan solamente pudo decir, después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, de su zapato, de su calzado. Y cuando lo vio dijo, este es el hombre, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de eso siguió Jesús dando a conocer todo lo relacionado a su ministerio,
todo lo relacionado a la obra que Dios llevaría a cabo a través de él. Y eso era ¿qué? La verdad revelada para ese tiempo. Y Jesús decía que nadie sabía quién era el Hijo sino el Padre, y nadie sabía quién era el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. ¿Ve usted? La revelación de la obra que Dios estaba haciendo a través del enviado, lo revelaba el mismo enviado con su mensaje. Y eso era una revelación ¿de dónde? De lo alto. Esa era la revelación divina. Esa es la verdad revelada para el tiempo en que Dios lleva a cabo la obra. Así ha sido en cada edad, en cada dispensación. En el tiempo de Moisés, fíjense, en el tiempo de Moisés, la verdad revelada estaba viniendo en aquel tiempo a través de ¿quién? Del enviado de Dios, que había recibido la revelación divina del programa de Dios para ese tiempo, la obra que había que hacer, y con la verdad revelada para aquel tiempo, la cual estaba siendo proclamada por Moisés, el cual la había recibido de Dios. Con esa verdad revelada fue libre aquel pueblo. Y con ese mensaje fue que salió ese pueblo para obtener su liberación. Tenemos también anunciado en algunas de las festividades, solemnidades que Dios le dio al pueblo de Israel, tenemos anunciado el año del jubileo también. El año del jubileo es una etapa o un ciclo divino en el cual se proclamará libertad en toda la tierra. Y esa libertad que se proclamará será la revelación divina, la verdad revelada para el tiempo en que ese ciclo divino esté manifestándose en el programa de Dios. Y esa verdad revelada producirá esa libertad del año del jubileo que está anunciada y que está simbolizada en el año del jubileo, en donde él dijo que se tocaría esa trompeta del año del jubileo, la cual representa la trompeta final, la trompeta que dijo el Señor que sería sonada para reunir a todos los escogidos. La trompeta que dice también que sonará el Señor, porque dice el apóstol San Pablo, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Una trompeta siendo tocada es un mensaje divino para el pueblo de Dios, para reunir a todos los escogidos. Y dice también el apóstol San Pablo, hablando de la resurrección y de la transformación de los que estén vivos, dice, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Tendremos que un cuerpo incorruptible, un cuerpo que nunca más verá ni enfermedad, ni debilidad, ni muerte, ni tristeza, ni vejez. Así será muy pronto. Pero primero, la final trompeta tiene que ser sonada, la cual fue representada en el año del jubileo. Y con esa final trompeta, lo cual será el mensaje final de Dios, la verdad estará revelada para la gente. Y aquellas cosas que en el pasado no se pudieron conocer del programa de Dios, serán dadas a conocer todas esas cosas. Porque esa final trompeta serán
los truenos apocalípticos que retumbarán consecutivamente proclamando su mensaje. Eso será la voz del Señor como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y la verdad entonces estará revelada. Y la conoceréis y seréis verdaderamente libres. Seréis libertados conforme a lo que fue mostrado en el año del jubileo. Recibiremos entonces la libertad mostrada en el año del jubileo. Y con eso, con esa verdad revelada, caminaremos hacia adelante en el plan de Dios, en el programa divino. A esa verdad que estará revelada, que mostrará la obra que Dios estará haciendo conforme a sus promesas, no le podremos ni añadir, ni le podremos quitar. Y el que le añada o le quite, tendrá problemas delante de Dios. Esa verdad revelada traerá una gran bienaventuranza para todos los que lean y oigan esa verdad revelada y hagan las cosas escritas en esa verdad revelada. Eso está en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, donde dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Esa verdad revelada traerá una bienaventuranza muy grande para todos aquellos que la van a recibir. Si no hubiera nadie en este tiempo que fuera a recibir esa verdad revelada, no habría necesidad de Dios enviar esa verdad revelada. Pero siempre que Dios va a enviar algo, tendrá en la tierra alguien que lo va a recibir. Y tendrá también en la tierra alguien a través del cual dar a conocer esa verdad, dar esa revelación divina. La obra que Dios ha prometido hacer en este tiempo final será una verdad revelada para todos los que estén aquí en la tierra. Y serán bienaventurados aquellos que la han de recibir. El Señor Jesucristo, hablándonos en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Así es que tenemos la promesa de un enviado para traernos un testimonio de estas cosas apocalípticas, de estas cosas que van a acontecer en esta tierra, las cuales son una verdad que será revelada en el tiempo final. No le podemos añadir ni le podemos quitar a eso que dice el Señor. Muchas personas podrán decir: yo esperaré a que fulano o sutano crea para yo creer. O yo esperaré que fulano proclame lo que Dios va a hacer o esté haciendo en este tiempo para yo creer. Esas personas piensan de la misma forma que pensaban la gente que no recibieron a Juan el Bautista y que no recibieron a Jesús de Nazaret cuando aparecieron ellos. ¿Por qué? Porque estaban esperando que el sumo sacerdote dijese: yo creo el mensaje de Jesús, y nunca lo creyó. Y que dijese: yo creo el mensaje de Juan el Bautista, y nunca lo creyó. Y esa gente, como estaban esperando en un hombre y confiando en esos hombres grandes, recibieron ¿qué?
una maldición, porque maldito el hombre que confía en otro hombre. Hay que confiar en Dios. Y cuando se confía en Dios, entonces se cree lo que Dios esté haciendo en el tiempo en que uno vive, aunque los demás hombres no lo estén creyendo o no lo estén proclamando. Esos hombres grandes que proclaman cosas espirituales, aunque ellos no la estén proclamando, los que son de Dios oyen la voz de Dios y la siguen. Y esa voz de Dios siempre será, porque siempre ha sido la verdad revelada para el tiempo en que han vivido los hijos de Dios a través de las edades y dispensaciones. En nuestro tiempo hay hijos de Dios en la tierra. Hay personas que tienen escritos sus nombres allá en el cielo, en el libro de la vida. Y por eso la verdad tiene que ser revelada para que ellos puedan oír esa verdad que es la voz del Señor, que es el mensaje del Señor en el tiempo en que nosotros vivimos. ¿Para qué? Para recibir libertad y para así poder estar en acuerdo con el programa de Dios, que es a favor de nosotros mismos. Porque toda la obra de Dios es para el beneficio nuestro. La obra de Dios es con los hombres, con los seres humanos. Por eso la bendición es para los seres humanos también. Porque Él está llevando a cabo una gran obra. La obra maestra que Él tenía en su corazón para llevar a cabo. Muchas personas no lo entienden porque no tienen la verdad revelada. Cuando la verdad es revelada, entonces que se puede conocer el plan de Dios, el programa de Dios para el tiempo en que uno vive. Y también puede conocer el porqué de las cosas del pasado, el porqué Dios hizo ciertas cosas en el pasado. Y también entonces puede entender un poco el por qué Dios ha de hacer en el futuro otras cosas. Cuando la verdad es revelada, entonces produce también el estímulo. Porque la verdad revelada es ese vino que llena a la persona que lo recibe, lo llena de entusiasmo, de alegría, lo coloca en una situación o posición en que algunas personas pueden decir que está loco o chiflado. Cuando el apóstol San Pablo estaba allá hablándole a unas personas muy importantes, al rey Agripa y a otras personas más, a Festo y a esas personas, cuando llegó a proclamar la resurrección de los muertos y el juicio divino y todas estas cosas, uno de ellos le dijo: Pablo, las muchas letras te tienen loco. Pero no eran las muchas letras, era la verdad revelada para aquel tiempo. Eso era lo que él estaba proclamando, porque eso era lo que él había recibido de parte de Dios. Y él era el mensajero para los gentiles. Por lo tanto, él tenía algo para decir. ¿Y era qué? La verdad. Y era la verdad divina revelada para aquel tiempo. No había otra cosa más importante para el apóstol San Pablo. Para aquel tiempo, eso era lo más importante, porque era el mensaje correspondiente para su tiempo. No habrá nada más importante para los seres humanos de nuestro tiempo, sino la verdad revelada para nuestro tiempo, para nuestro día. No habrá otra cosa más importante para escuchar, sino la verdad revelada, porque la verdad revelada es el plan de Dios
y el programa de Dios que Él desarrolla en el tiempo en que uno vive. Y conocer eso es conocer a Dios, ver a Dios obrando, seguir a Dios, seguirle los pasos a Dios y colocarse en la posición en que Él quiere que usted se coloque para Él darle todas las bendiciones que Él tiene para usted. Tendrá problemas como todos los hijos de Dios en los tiempos del pasado. Será criticado como fueron criticados en otros tiempos. El Señor Jesús dijo: si en el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán en el seco? ¿O es que acaso usted se cree mejor que Él? ¿O es que acaso usted cree que puede recibir la verdad revelada para su tiempo y luego esconderse para que la gente no diga nada en contra de usted? Mire, el diablo está enojado porque sabe que le queda poco tiempo. Y su enojo, él lo descarga en contra de los hijos de Dios. Lo descarga en contra de aquellos que tienen la verdad revelada. Y comienza a buscarle falta, las tengan o no las tengan. Y si no las tiene, dice que las tienen. ¿Para qué? Para criticarlos, para desprestigiarlos y decir que esa gente son una plaga, como decían del apóstol Pablo y de la gente que creyeron en el tiempo del apóstol Pablo. Decían: esa gente hay que quitarlas del camino porque son una plaga, tienen a toda Jerusalén llena de esa doctrina. Decían: esa nueva secta está interrumpiendo todos los programas de las religiones establecidas que ya tenemos por miles y miles de años. Pero es que la gente que se encerraron en esas religiones pasadas no pudieron ver, no pudieron entender de que el programa de Dios no se detiene, de que el programa de Dios va hacia adelante siempre, de que el programa de Dios va de una etapa a otra etapa y que lo que una generación pasada tuvo, Dios viene y lo renueva en una nueva generación, lo actualiza. Y cuando Dios lo actualiza, la gente que no se quiere mover para el programa de Dios actualizado, dicen: eso es una cosa nueva. Pero más bien es el plan de Dios, la palabra de Dios actualizada, porque Dios es un actualizador. Pero hay gente que siempre quieren quedarse con las cosas viejas y le pasa lo que le sucede a aquellas personas que tienen un automóvil y se va poniendo cada día más viejo y no quieren salir de él porque le tienen mucho cariño y cada vez se quedan a pies en el camino y cada vez comienzan a ver que comienza el moho a salirle por donde quiera y no se quieren mover porque ese es el carrito que ellos quieren mucho porque fue el primer carrito y nunca quieren actualizarse. Pero yo prefiero uno moderno, nuevecito, aunque digan que uno o es orgulloso o gasta el dinero en esas cosas. Bueno, yo le digo al que se quiere quedar con su carrito viejo, que cada vez lo está empujando, quédese con su carrito viejo. Yo trataré de tener uno nuevo. Cuando yo pase nos encontremos por el camino, pues usted me verá a mí que paso del alba y a lo mejor yo lo veo a usted parado y lo saludaré si tengo mucha prisa. Porque por causa de que usted se haya quedado sin actualizarse, yo no estoy obligado a detenerme a usted, con usted para tratar de resolver un problema que usted es el que se lo ha buscado. Yo lo resolví y sigo hacia adelante en mi camino para cumplir con mis responsabilidades. ¿O es que acaso yo tengo que dejar un compromiso importante para atender un problema que usted tiene porque no se quiere actualizar? Hay personas que dicen: qué buenos fueron aquellos tiempos 50 años atrás, que se podía hacer una compra, un saco lleno con 25 centavos de dólar o medio dólar.
Yo le pregunto a usted, ¿quiere usted vivir en aquel tiempo? En aquel tiempo se estaba en la edad de la Odisea. En aquel tiempo no se conocían las cosas que hoy en día se conocen. En aquel tiempo usted no podía tener un automóvil nuevo. Podía tener mucha comida si trabajaba, pero ¿qué ganaba? Ganaba muy poco. Estaba muy atrasado en la vida. El que podía estudiar era aquel hijo de rico, pero el pobre ni podía estudiar casi. Mire, yo siempre digo, el tiempo presente es el mejor siempre. No el pasado. Porque si fuera el pasado, Dios nos tendría a nosotros ¿en qué? En el pasado. Pero Dios dice, el mejor tiempo es el presente. El presente. Porque ese es el que cuenta. Deje usted pasar el tiempo presente a ver qué beneficio tiene. Ninguno. Porque el tiempo presente es el tiempo de vida. Si usted deja pasar el tiempo presente, ¿qué sucede? Le pasa el tiempo presente y cuando le ha pasado, pues ya no está vivo. Porque el presente es el tiempo de vida del ser humano. Yo quiero vivir el presente, porque el presente es el que tiene la bendición. El presente es el que tiene todo lo que Dios ha prometido. El presente para la gente de ese tiempo. La gente del tiempo pasado vivió su tiempo, su presente, pero no podían vivir el nuestro. Nosotros no podemos vivir el de ellos. Tenemos que estar siempre actualizados, aunque son las mismas cosas, pero actualizadas. Fíjese, antes la gente tenía caballos para ir de un lado a otro, pero hoy en día aquellos eran caballos de carne y de hueso, todavía los hay, pero usted no se va a ir de aquí a San Juan o de aquí a Ponce en un caballo. ¿Cuándo va a llegar? El pobre caballo, mejor le dice a usted, mira, mejor es que te actualice, porque ese viajecito me va a matar a mí. Yo creo que el caballo pensaría mejor que usted. Así es que no es tan caballo el caballo si le aconseja a usted que se busque mejor unos pocos de caballo de hierro. Le aseguro, le dice, mira, ahí hay una casa que tiene muchos caballos. Mira, ese carro que tú ves ahí tiene 100 o 200 o 300 caballos de fuerza. Así es que mejor te vas en uno de esos, vas más cómodo, no brincas tanto, y entonces yo puedo estar disfrutando allá en el campo comiendo pasto, sin tú tenerme que matar si ya las cosas están mejores. Así es que hay que estar actualizado. Para eso la verdad revelada aparece en cada tiempo, para que la gente se actualicen conforme al programa de Dios y hagan las cosas en la forma que las deben hacer. Nuestro tiempo es el tiempo mejor de todos. Yo no lo cambio por ninguno del pasado. Ya tenemos la historia del pasado y con la historia del pasado nos conformamos. Pero la realidad, queremos vivir la realidad de nuestro tiempo. Y como queremos vivir la realidad de nuestro tiempo, necesitamos ¿qué? La verdad revelada. Pero no se preocupen, Él ha prometido que la verdad será revelada en nuestro tiempo. Él ha dicho que van a ser bienaventurados los que lean esa verdad revelada, los que la escuchen y los que guarden las cosas en ella escrita. La verdad revelada será una verdad apocalíptica. Es la verdad apocalíptica que será revelada. Y entonces el Apocalipsis será para nosotros tan sencillo, tan simple, que lo podremos entender. Podremos oír los truenos apocalípticos y saber lo que estarán diciendo. Porque no escucharemos truenos literales, sino escucharemos la palabra, el mensaje final de Dios, porque trueno es la voz de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue a resucitar a Lázaro y oró, la gente dijeron,
trueno le habló. Otros decían, ángel le habló. Pero nadie sabía nada hasta que no fue escrito lo que fue hablado. Y queremos que sea escrito lo que los 7 truenos apocalípticos hablen. Queremos que sea grabado lo que los 7 truenos apocalípticos hablen. Y queremos que sea tomado en película todo lo que esté aconteciendo en ese tiempo para disfrutar con nuestro oído, con nuestra vista y con todo nuestro corazón la obra que Dios estará haciendo en nuestro tiempo, la cual, conforme a la promesa divina, va a serle revelada al pueblo de Dios. Y tendremos entonces, ¿qué? La verdad revelada. La verdad revelada nos dará a conocer toda la obra de Dios para nuestro tiempo. La verdad revelada nos dará a conocer todo lo que hemos de necesitar para tener la libertad de la cual Él nos ha hablado para nuestro tiempo. Y seremos aún libertados del cuerpo de esta muerte. Seremos libertados de esta naturaleza terrenal y tendremos una naturaleza celestial. Tendremos un cuerpo eterno y todo por la verdad que será revelada. Así como pasó con Abraham y Sara, que cuando recibieron la verdad revelada de parte de Dios, la verdad revelada de lo que Dios habría de hacer y ellos la creyeron, produjo una bendición, produjo un cambio en sus propios cuerpos, porque la verdad revelada trae libertad, liberta a la persona de las cosas que le impiden recibir lo que Dios ha prometido para ese tiempo. Los liberta a las personas a tal grado que entonces pueden recibir toda la bendición que Dios tiene para ese tiempo. Pueden recibir el cumplimiento de lo que Dios prometió. Todo eso hace ¿quién? ¿Qué es lo que hace eso? La verdad revelada. La verdad revelada entonces siempre es Cristo revelándose en cada edad y en cada dispensación. Y cuando es revelado Cristo en su obra, estamos entonces teniendo la revelación de Jesucristo para el tiempo en que uno vive. Y la revelación de Jesucristo para el tiempo final va a ser dada a conocer esa revelación y entonces veremos a Jesucristo haciendo lo que Él dijo y cumpliendo lo que Él prometió a sus hijos. Veremos todo lo que Él ha prometido a través de toda la Biblia. Eso lo veremos, lo conoceremos a través de la verdad revelada. Cuando la verdad es revelada, entonces se ven las cosas tal y como son. Queremos la verdad divina revelada. Y eso es una promesa. Conoceremos entonces todo lo que necesitamos conocer. Y tendremos entonces la fe para transformación y la fe para el rapto y la fe para la resurrección de los que han partido. Y todo eso está en los truenos. Y la verdad será revelada. Tendremos la verdad revelada. No importa que otras personas no lo crean. Lo importante es que usted lo crea. El que va a recibir el beneficio, el que quiere la bendición de Dios, es el que lo tiene que creer. Que otros no lo crean y puedan decir, yo eso no lo puedo creer por esto y por lo otro.
eso no es ningún problema. Lo importante es que aquellos que tienen que oír la voz de Dios, que las ovejas del Señor oigan la voz de Dios, aunque las demás personas no la escuchen. Para los que no la quieran escuchar, el Señor dijo: ustedes no pueden oír mi voz porque ustedes no son de mis ovejas. Y el resto que se puede seguir diciendo es lo mismo que el Señor dijo allá, que parecían palabras muy duras, pero que eran la verdad revelada para aquella gente, la que le correspondía a ellos, la cual mostraba el por qué aquellas personas no podían creer. Y eso ellos no lo podían entender, que era de esa manera, pero los que recibieron la verdad revelada, los que creyeron, sí podían entender que otros no podían creer porque no estaban escritos en el libro de la vida. Y siempre hay dos grupos, y el que no puede creer ataca despiadadamente al que puede creer, porque el que no puede creer no puede hacer lo mismo que hace el que puede creer. El que puede creer, entonces, al conocer la obra de Dios para ese tiempo, dice: aquí estoy, Señor, quiero ser instrumento tuyo en tu obra. Y como Dios lo que usa son seres humanos, entonces Dios comienza a usarlo en su obra, viene a ser un instrumento de Dios en la obra de Dios. Y como el diablo odia a Dios y a la obra de Dios, entonces ataca a esa gente que están haciendo la obra de Dios. ¿Cómo los ataca? A través de los incrédulos, de los que no pueden creer. Entonces, unos son ungidos por Dios y los otros son ungidos por el enemigo de Dios, aunque los demás no lo entiendan de esa manera. Ahora vean ustedes que los que no pueden creer le dicen de los que creen, decían allá en el tiempo de Jesús que eran del diablo. Le llamaban al camino de los hijos de Dios, le llamaban un camino de herejía, que era una herejía ese camino. Decían que era una secta nueva. Decían que San Pablo era el líder, la cabeza, el cabecilla. Decía, el cabecilla de esa secta de los nazarenos. Pero siempre es así. Siempre cuando la verdad es revelada, surge el movimiento espiritual de Dios en medio de los que son de Dios y comienzan a hacer todo lo que se debe hacer en ese tiempo. Dios comienza a usarlo y seguida las demás personas comienzan a ver esa obra, ven cómo se levanta esa obra rápida, cómo Dios comienza a moverse y no pueden entender cómo han surgido la escena, cómo pueden llevar a cabo todas esas cosas. No hacen nada más que aquello que está programado en el plan de Dios. Y por eso es que prosperan rápidamente y de la noche a la mañana, como nosotros decimos, comienzan con 1 o 2 personas y al año ya hay un grupo grande. Dicen, esa gente hay que detenerla porque esa gente de la noche a la mañana crecen a tal grado que después nadie los puede detener. Pero es que esa es la obra de Dios y Dios vela por su palabra para ponerla por obra. Y si Dios ha dicho que va a llevar a cabo una obra grande, pues tiene que aparecer esa obra. Las demás personas no comprenden eso y comienzan a pensar y a decir, ahí tiene que haber algo. Pero no se dan cuenta que ese algo que hay es la presencia de Dios llevando a cabo esa obra. Ellos notan que hay algo que no hay en otros lugares. Eso es la presencia de Dios en esa edad y en esa dispensación para cumplir lo que Él prometió. Y ese algo que hay solamente es dado a conocer a través de la verdad revelada para ese tiempo. Y entonces podemos ver a Dios en la escena, lo cual todo ser humano desea ver, pero hay que verlo en la obra que Él prometió llevar a cabo. No se puede ver en otra forma. En nuestro tiempo veremos a Jesucristo. Todo ojo le verá. Y para que le veamos, Él dice, yo les envío mi ángel.
para que dé testimonio de estas cosas. ¿Quién estará con el ángel? Pues el Señor Jesucristo. Y nadie conocerá al ángel sino el que lo envió, Jesús. Y nadie conocerá a Jesús en la obra que Él estará haciendo, sino su ángel. Y aquel al cual su ángel quiera revelarlo con su mensaje. Solamente se conocerá a Jesús y la obra que Jesús estará haciendo a través de la verdad revelada que será traída por el ángel del Señor Jesucristo. Al decir su ángel, no es un ángel con alas, es ángel, es un mensajero, un profeta que traerá el mensaje del Señor Jesucristo, que dará a conocer la obra del Señor Jesucristo que Él estará haciendo en estos días finales, que traerá la verdad revelada para todo el pueblo. Él será uno de los hermanos que estén viviendo en este tiempo final. El que Él escoja desde antes de la fundación del mundo. ¿O usted cree que el Señor va a escoger en este tiempo a alguien? Ya Él lo escogió antes que usted naciese. Así es que si no lo escogió usted antes de usted nacer, no es usted, es a quien Él la haya escogido. Por lo tanto, le damos gracias a Dios por eso, de que todas las cosas que Él va a hacer ya Él las tiene programadas. Y a través de la verdad revelada para el tiempo en que uno vive, conoceremos estas cosas. Son conocidas estas cosas a través de la verdad revelada para nuestro tiempo. Así es que yo creo que no hay que opinar en cuanto a la obra de Dios, sino creer. Creeremos cuando veamos su ángel. ¿Por qué? Porque Él nos traerá ese mensaje que nadie más puede traer. Él lo traerá. Aún los mensajeros de las edades del pasado, algunos trataron. Y Pablo decía, hay cosas de las cuales no se puede hablar abiertamente. Cuando le tocó hablar acerca del lugar santísimo, del maná escondido, de la vara de Aarón, de los 2 querubines, de todas esas cosas, él dijo, hay cosas de las cuales no se puede hablar en detalles. ¿Por qué? Porque no le tocaban a él. Y cuando el 7º mensajero apareció, él trató de hablar y él dijo, no, me ha sido prohibido hablar de las plagas, de los truenos, de las trompetas y de todo esto, porque esto no me toca a mí. Aún trató en algunas ocasiones y siempre le era dicho que no podía hacerlo. Aún trató de hacer una obra que no le tocaba a él hacer, sino al último de los mensajeros cuando Dios le enviara, porque el fin del negocio es mejor que el principio. Y aún llegó cerquita del lugar y lo hicieron, ¿qué? Virar hacia atrás. No te metas ahí. No es tu lugar ni tampoco es tu tiempo. Amén. Eso tiene que ser de acuerdo a Apocalipsis 11. Amén. Tú no eres Apocalipsis 11, así es que no llegues allí. Eres profeta con las 2 conciencias juntas y todo lo que tienes es bueno, pero la obra no te toca a ti. Amén. Esa obra será hecha con la verdad revelada que traerá otro. Amén. Y será de acuerdo a Apocalipsis 11. Así es que coge para otro lugar. Para todo otro lugar, menos para ese. Así es que, vean ustedes, un mensajero no puede tomar el lugar de otro. Un mensajero no puede tampoco tomar el mensaje de otro para proclamarlo en su edad, porque no hace nada. Porque trataría entonces de producir la gente de otra edad. Y la gente de su edad entonces no las produce. Entonces no va a trabajar, va a hacerle el trabajo a otro, y el trabajo de él, la viña que es de él, no la cuida y va a cuidar
la de otro. Pero eso está prohibido en el programa de Dios. Así es que Dios para cada tiempo tiene un mensaje que es revelado. Tiene un mensajero a través del cual envía ese mensaje. Y tiene un pueblo que va a recibir a ese mensajero y a ese mensaje. Porque el mensaje y el mensajero son una misma cosa. ¿Por qué? Porque el mensaje se hace carne en el mensajero y entonces lo proclama y después se hace carne en la gente de esa edad o de esa dispensación y entonces todos juntos vienen a hacer ¿qué? La palabra encarnada en seres humanos. El programa entonces de Dios hecho realidad en carne humana. Todo eso es conocido cuando la verdad es revelada. Por eso entonces la gente de esa edad ni le tiene miedo a la muerte, ni tampoco a la vida. Porque si la muerte es peligrosa, más peligrosa es la vida. Pero no le tienen miedo ni a la muerte, ni a la vida, ni a ángeles, ni a principados. Y que si dicen que va a haber una invasión de platillos voladores, de gente extraterrestre, ellos se ponen contentos en vez de tomar miedo. En vez de tener miedo, se ponen contentos. Otros pueden decir, hay que tener miedo porque una vez destruyeron a Sodoma y a Gomorra. Pero ellos dicen, pero esa gente no estaban actualizada con el mensaje, con la verdad revelada para ese tiempo. Pero Abraham estaba actualizado y no le pasó nada. Así es que ellos saben en cada edad dónde están parados. Están parados los hijos de Dios en cada edad. ¿Dónde? En la verdad revelada. Sobre la cual dijo el Señor que edificaría a su iglesia. La iglesia del Señor está edificada sobre la verdad revelada de cada edad. Sobre la revelación de Jesucristo en cada edad. Conocen a Jesucristo en la edad que Él está actuando y en la edad que ellos viven. Bueno, en cada edad Jesucristo fue conocido en su manifestación a través de cada mensajero y en la obra que hizo a través de cada mensajero con ese pueblo. Esa fue la revelación de Jesucristo para esa edad. Y en cada edad una porción de Jesucristo fue revelada. En nuestro tiempo será la revelación completa de Jesucristo. Y así, como en cada mensajero la porción de cada edad era a través de cada mensajero y después pasaba a todo el pueblo, así será también en el tiempo final. Cuando Él envíe su ángel, la revelación de Jesucristo estará manifestándose y dándose a conocer y será hecha la gran obra con la revelación de Jesucristo. Y para la revelación de Jesucristo ser dada, ser manifestada, ser traída, Él nos enviará su ángel para que dé testimonio de estas cosas. La verdad revelada. La verdad revelada de nuestro tiempo será en toda su plenitud. No será una porción, sino será la revelación plena de Jesucristo. Una manifestación plena de Jesucristo. Así será, la veremos esa manifestación, así como vimos a través de la historia la manifestación parcial a través de cada mensajero y a través de cada edad. Y en cada edad, con el pueblo de cada edad. En nuestro tiempo, cuando la revelación, cuando la verdad sea revelada, conoceremos como somos conocidos. Entenderemos cómo Dios entiende su obra. Y disfrutaremos esa verdad revelada. Y estaremos tan estimulados que Dios dice, no le hagan daño ni al vino ni al aceite. Amén.
Recuerden que habían unas vírgenes que no tenían aceite, pero habían otras que sí tenían aceite. Saben que allá en el templo y también en la visión de Zacarías había un lugar de donde podían recibir aceite. Y saben ustedes que el candelero, candelabro, recibía el aceite de 2 tubos de oro, los cuales venían de 2 olivas. Así es que las vírgenes prudentes no van a tener ningún problema, porque habrá un lugar en donde el aceite estará fluyendo para que no estén sin aceite las vírgenes prudentes. Las lámparas no se van a apagar. Todo eso está prometido para nuestro tiempo, conforme a Apocalipsis 11, también, que dice que los 2 testigos son ¿quiénes? Son las 2 olivas y los 2 candeleros. Así que todo eso lo tenemos prometido para nuestro tiempo, y cuando la verdad sea revelada, entonces veremos y entenderemos todas estas cosas y disfrutaremos todas esas bendiciones. Y aún entenderemos otras cosas que estarán por acontecer más adelante. Bueno, la verdad revelada realmente llena a uno de alegría, llena a uno de regocijo, le da a uno una seguridad que aunque tenga uno problemas, que aunque aún uno tenga algunas faltitas, como todo el mundo sabe que las tiene, porque nadie se va a estar justificando. Yo las tengo, usted las tiene, yo tengo de seguro más que cada uno de ustedes, pero eso no me hace pensar a mí en una forma negativa, sino que lo que me hace pensar a mí es en una forma positiva, para creer que necesito realmente un nuevo cuerpo, el cual Él ha prometido, y mientras más pronto llegue, más pronto se van todas esas imperfecciones, todas esas faltas que a diario uno comete. Así es que yo no voy a mirar los problemas y las faltas mías o las de ustedes desde un punto de vista negativo, sino desde un punto de vista positivo, para ver las promesas que Dios ha hecho. Dios no necesitaría darnos un cuerpo nuevo a nosotros, si con el que tenemos podemos vivir bien, sin falta, sin errores, y podemos vivir por toda la eternidad sin ponernos viejos. Pero como no es posible vivir en esa forma con este cuerpo, entonces necesitamos un nuevo cuerpo. Y siempre lo que Dios da es porque uno lo necesita. Si uno no lo necesita, entonces ¿qué uno puede hacer? Yo no necesito eso. Pero sí necesitamos todo lo que Dios ha prometido que nos va a dar. Y Él nos los va a dar a conocer a través de la verdad revelada, que será el mensaje final, lo cual será la verdad revelada, en donde conoceremos todas las cosas que Él quiere que nosotros conozcamos. Y nosotros, unos con otros, caminamos hacia adelante y caminaremos siempre hacia adelante, siempre estimulando a los demás, no hablándole cosas negativas para que se desanimen, sino hablándoles cosas positivas para que se animen, y dándole la mano en todo para que se animen y sigan hacia adelante, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto, y de un momento a otro tiene que ocurrir la resurrección y la transformación. Así es que estamos más cerca de lo que nos podemos imaginar. ¿Y qué de los que se apartan? Bueno, el Señor lo que dijo fue que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino. Así es que el que se está buscando problemas es la persona. Quizás cuando vuelva ya hemos recibido todas esas bendiciones y
será muy tarde para la persona. Es mejor, aunque con luchas, con trabajos, con problemas, seguir adelante, porque nuestra meta no es estar bien aquí mientras estamos en este cuerpo. Nuestra meta es conseguir llegar al final del camino, donde está el premio de nuestra soberana vocación, en donde está un nuevo cuerpo, en donde están esas grandes bendiciones eternas, y nuestra meta es llegar. Pero el que no llegue, pues no recibe todo eso que hay al final del camino. Y si no lo recibe, pues ¿de qué le valió haber visto algunas cositas? No le vale de nada, sino que pudo ver algo, pero no fue valiente, fue un cobarde. Y los cobardes solamente tienen un sitio para que no les dé frío. Y ya ustedes saben que es un lago en donde no les va a dar frío, sino que van a estar bien calientitos ahí. Porque el que es cobarde aquí, es cobarde donde quiera. Así es que no queremos gente cobarde, sino gente valiente. Por eso dice, al que venciere. Sea usted valiente para vencer todos los obstáculos que hay. ¿Usted cree que unas cosas tan buenas y tan hermosas como la que él ha dicho, las vamos a recibir sin luchar y sin tener una victoria? Tenemos que luchar, tenemos que caminar adelante, y por lo que creemos, aún dar la vida nuestra como la dieron los santos del pasado, como la dio Juan el Bautista, como la dio el Señor Jesucristo, como la dieron los apóstoles, como